vamos a ver o a definir algo que necesitamos para poder utilizar en este módulo, que lo vamos a hacer en el módulo procesos generales. Básicamente lo que necesitamos son las monedas. Entonces, vamos a ir acá a procesos generales. En tablas generales tenemos las monedas para definir. Estas monedas son generales a todo el sistema, pero en particular ahora, como ya entramos en el módulo de tesorería, las vamos a necesitar, así que vamos a definirlas acá. El sistema nos trae dos monedas, pesos y dólares. Una es la moneda corriente, los pesos, y dólares se llama la moneda extranjera contable. Tango nos permite registrar movimientos en múltiples monedas, no obstante, esos movimientos se van a expresar en dos, en la moneda corriente y en la moneda extranjera contable. Esto significa que si yo, vamos a definir ahora reales, pero podría tener como monedas euros, dólares, reales, todas las divisas que ustedes quieran. Ahora, si yo consulto el saldo de una cuenta, lo voy a poder ver en pesos, que es moneda corriente, o en la que defina como moneda extranjera contable. En nuestro caso definimos dólares. Entonces, si yo ingreso un cobro o un movimiento en reales, lo voy a poder reexpresar. Obviamente voy a poder ver el saldo de la cuenta de reales, pero voy a poder en unidades cuántos reales tengo, pero lo voy a ver reexpresado en moneda corriente o moneda extranjera contable. En este caso tenemos las dos monedas que trae el sistema, pesos y dólares, como decíamos recién. Vamos a crear una nueva, esta que decíamos reales. Vamos a ponerle que es de tipo otra, sino acá podríamos decir que es la extranjera contable. Una sola en el sistema puedo definir como extranjera contable. ¿Cuál es el símbolo? Vamos a ponerle R pesos y la cantidad de decimales que va a tener. ¿Cuál es el tipo de cotización habitual que voy a utilizar para esta moneda? Hay una cotización que trae el sistema que se llama cotización. Ahora vamos a ver qué significan los tipos de cotización. Después, si edito el tipo de cotización en los movimientos y si edito la cotización en sí misma en los movimientos. Cuando se involucrada esta moneda. Vamos a dejarlo así. ¿Y cuál es la cantidad de decimales que vamos a utilizar para la cotización? Bien, acá nos creamos entonces esta otra moneda y tenemos tres monedas. La moneda de tipo corriente, extranjera contable y la de tipo otras. Vamos a ver ahora los tipos de cotizaciones. Vamos a agarrar esta que se llama cotización y vamos a renombrarla y vamos a ponerle que es la cotización oficial. Entonces dejamos acá cotización oficial y vamos a crearnos un nuevo tipo de cotización, la que se llama solidario, que es el oficial más el impuesto país más la retención de impuesto a las ganancias, ¿no? Y así podemos ir creando todas las cotizaciones que necesitemos. Una vez definido las monedas y las cotizaciones, ahora vamos a ponerle valor a todo esto. Entonces, ya teníamos el dólar con la cotización habitual, que era la oficial, la que acabamos de crear. Si vamos acá a editar, podemos indicar que con esta cotización vamos a actualizar el valor del dólar en los demás módulos, en compras y en ventas. ¿Cuál va a ser la cotización que va a tomar? Va a tomar la cotización de mayor fecha y hora que tenga cargada en el sistema, la primera de mañana, o sea, porque yo puedo cargar la cotización futura y yo trabajar hoy con la cotización de mañana, o con la mayor fecha hora que tenga cargada, no la última que ingrese, sino la mayor que haya ingresado. Vamos a dejar la última de hoy, entonces acá vamos a poner que para la fecha del día de hoy, la cotización, agarré, me fijé ayer a la noche, así que capaz que ahora cambió, pero 872,25, grabamos esta cotización y al darle a aceptar va a actualizar el valor en el resto de los módulos. Después vamos a utilizar misma moneda, dólares, pero con la cotización que habíamos dado de alta recién, la del dólar solidario. Esta, como ya la otra indicamos que es la que actualiza los valores de los otros módulos, no nos permite hacer lo mismo y vamos a decir acá que para la fecha de hoy, la cotización de esta era más el 60% aproximadamente, que es 1.395, lo tengo anotado yo arriba, 1.395,60. Le damos a aceptar y acá cargamos para esto. Lo mismo podemos repetir para el real. Acá vamos a decir que el real, la cotización oficial que tiene y que va a actualizar a los demás con la mayor fecha hora del día de hoy, va a ser, para el día de hoy, la cotización es 168,54. Y, perdón, le damos a aceptar, grabamos y para el real llevado con el impuesto, etcétera, va a ser acá en nuevo, para la fecha de hoy, el valor va a ser 269,66. Listo. Con esto entonces creamos
Definimos las cuentas y las cotizaciones y le asignamos valor para representar los movimientos de esas monedas. Cuestión importante, tenemos que definir, como les decía, la moneda extranjera contable para que los valores se reexpresen después en la que corresponde. ¿Desde dónde hago eso? Como vimos en el alta de la moneda, sino también en procesos generales, datos contables, parámetros contables. Acá es donde establecemos cuál es el código de moneda extranjera contable habitual. Bien, ahora sí vamos a tesorería. En archivos, parámetros de tesorería, vamos a ver los parámetros referidos a los comprobantes. Todos los referidos a circuitos, como les decía antes, los vamos a ver en directos específicos de esos circuitos. Referido a comprobantes, primero que nos dice es respecto a la fecha de cierre para el ingreso de comprobante. Yo puedo establecer una fecha para inhibir el ingreso de comprobantes con fecha anterior a esa. O sea, y esto afecta a los comprobantes, a todos los comprobantes que muevan tesorería. Es decir, si yo digo, por ejemplo, cierro el mes de hoy, cierro el mes de... Hoy no sería el mejor día, pero pongámosle que cierro el mes pasado, cierro marzo, digo, no permito ingresar movimientos con fecha anterior al 1 de abril. Entonces, el sistema no me va a dejar cargar ni en tesorería, ni en ventas, ni en compras, movimientos con fecha anterior a esa. Esto es diferente a las fechas de cierre, que ya las vamos a ver, la fecha de cierre que yo hago en procesos generales, que son las fechas de ingreso de comprobantes en general, o sea, porque esto refiere a comprobantes que afecten tesorería, es decir, por ejemplo, uno podría cargar un recibo. Ahora, sí podría perfectamente cargar una factura en cuenta corriente que tenga fecha anterior. Para eso existe la fecha de cierre, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, lo aclaro para los que conocen ese concepto. Entonces, fecha de cierre para el ingreso de comprobante. Para las reversiones, control de fecha para las reversiones. ¿Qué es esto? En tesorería, inicialmente era el módulo subdiario. Básicamente todos los movimientos que hago en tesorería son como asientos contables. Tienen parte que van al debe, parte que van al haber, para quedar partida doble, todo lo que nos contó Cejas la vez pasada. Los movimientos que yo registro en el módulo, si me equivoqué o si por algún motivo necesito anularlo, no se anulan, sino que se genera una reversión, se genera un contraasiento. Ahora, supongo que yo hago un depósito bancario hoy. 3 días después me doy cuenta que lo registré mal en el sistema, necesito cancelar ese movimiento, necesito revertirlo. ¿Qué fecha le voy a poner a ese movimiento de reversión? La reversión se hace con un comprobante de tipo rev que viene cargado en el sistema. ¿Cuál es la fecha que va a tener? Bueno, acá donde parametrizo si va a ser la fecha del día, la fecha del comprobante a revertir, o sea, va a ser la fecha de hoy, la fecha del comprobante a revertir, o sea, hace 3 días, o va a ser opcional, ingreso yo cuál es la fecha que va a tomar. Después, otro control de fecha que tengo es si permito cargar fecha futura, o sea, permito cargar un comprobante que afecta a tesorería con fecha mayor a la fecha del día. Lo mismo afecta a los comprobantes que mueven tesorería desde cualquiera de los módulos, desde ventas, desde compras y desde tesorería. Si cambio la cotización en un comprobante de tesorería, ¿qué hace? Actualizo la cotización de ese comprobante, cambio la cotización del sistema. O sea, recién habíamos puesto que la moneda extranjera contable, la cotización habitual para el dólar era la oficial. Y pusimos que era 872. Si yo voy a cargar un movimiento de tesorería de hoy y le pongo como fecha, como cotización 900, ¿qué hago? Afecto solo ese comprobante, cambio la cotización como si hubiese ido a cotizaciones y cambiado la cotización y le pega a todo el sistema, o confirma, me pregunta qué hago uno o lo otro y en base a eso registra lo que corresponda. En este caso va a decir que afecta solamente al comprobante actual. Después, si ingreso a código de operación, básicamente los códigos de operación son códigos que yo puedo definir en el sistema para identificar comprobantes en informes y demás. O sea, es como una clasificación más. Y si ese código de operación va a ser de uso obligatorio, de uso opcional o directamente no los utilizo. En nuestro caso vamos a poner que no los utilizamos. Después, el código de relación. Este es un concepto diferente. El código de relación, básicamente a todos los comprobantes, yo puedo relacionarles un código que va a identificar ese tipo de movimiento. Los códigos pueden ser de relación, puede ser que esté el movimiento relacionado a un proveedor, relacionado a un cliente, relacionado a un artículo, relacionado a un legajo o a un código nuevo que yo defina. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de lo que decíamos recién de legajos, yo puedo definir un tipo de comprobante para los vales de caja o para los viáticos que le doy a una persona que después tiene que rendir y puedo ponerle como código de relación
que está relacionado a un legajo y elegir desde el mismo proceso de ingreso a qué legajo le di esa plata. Obviamente eso no va a ir a otro módulo que no sea tesorería, no es que va a generar una novedad para sueldos, ni si lo asocio a un proveedor va a afectar a la cuenta corriente. Si yo estoy cargando el movimiento en tesorería, va a afectar a tesorería, pero nos va a servir para poder identificar ese movimiento a quién fue otorgado. Entonces, si uso o no códigos de relación, en este caso las opciones no utiliza, son de uso opcional, etc. Una consideración, en el módulo de tesorería, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada en stock, no tenemos perfiles. Entonces, los parámetros que ponemos en parámetros generales son los que afectan a todos los movimientos, excepto aquellos movimientos que estén ingresados a través de modelos de ingreso, que lo vamos a ver en la segunda parte. Los modelos de ingreso tienen la posibilidad de modificar el comportamiento de alguno de estos parámetros, no todos, algunos sí. Después, tenemos la posibilidad de hacer movimientos masivos. Esto lo vimos, funcionalidad nueva de Delta 3. Acá tenemos la depuración de auditoría, o sea que nosotros podemos hacer desde un Excel, cargar un movimiento de tesorería. Eso nos va a generar una auditoría de ese ingreso. Si lo queremos depurar, cuántos días los conservamos y demás. Esto referido a los comprobantes. La parte de cheques, de conciliación de cuentas, cheques tenemos estados, subestados y qué sé yo, lo vamos a ver cuando veamos los circuitos propios de cheques, los circuitos de conciliación de cuentas. Lo mismo con el caso de tarjetas, cuando veamos administración de tarjetas, porque eso nos va a llevar un montón. Entonces vamos a ver específicamente los parámetros de tarjeta cuando veamos tarjetas. Lo mismo la parte de clasificación, vamos a hacer un directo de clasificadores, así que lo mismo, vamos a ver toda la parte de clasificación, pero básicamente para que tengan una idea, yo puedo definir conceptos que son transversales a todos los módulos, que son conceptos de clasificación. Por ejemplo, hacemos la campaña Super Week. Entonces, definimos un código de clasificación que es Super Week y todos los comprobantes de todos los módulos que estén afectados a esa campaña los puedo clasificar para después analizar cómo me fue con el Super Week. Si, por ejemplo, tuve que gastar en publicidad, las facturas de publicidad. Tuve que pagar, hacer un egreso de tesorería. Bueno, en tesorería pongo que está afectado el Super Week. Las facturas de ventas que son por el Super Week, las compras que tuve que hacer, los artículos que salieron, todos esos movimientos asociados a un mismo código de clasificación. Después del clasificador puedo utilizar ese código como columna o como filtro para todos los informes. Bien, eso, como les digo, de eso se trata, pero lo vamos a ver después. Y por último, los parámetros por clase de comprobante. Esto, hacemos una pausa acá. Ahora les voy a explicar qué es esto de los parámetros por clase. Antes les voy a explicar qué son las clases. Para eso vamos a ver los tipos de comprobante. En tesorería nosotros podemos definir el tipo de comprobante, así como hicimos la vez pasada. Acá tenemos el que viene por sistema, que es el de reversión. Este no tiene una clase en particular, sino que va a ser para revertir cualquier tipo de movimiento. Cuando nosotros damos de alta un comprobante, lo que nos pregunta es a qué clase corresponde. La clase es un concepto arbitrario que definimos nosotros en el sistema. No lo van a encontrar, esto no es de Luca Pacioli ni nada. O sea, esto no lo van a encontrar en ningún lado, sino que es un concepto que definimos nosotros para identificar qué comportamiento va a tener cada uno de los comprobantes que yo cargo. Entonces, si yo digo que el comprobante es de clase 1, los movimientos que voy a hacer van a ser de cobros. O sea, voy a representar de un lado una cuenta que va a ser, por ejemplo, la cuenta de efectivo, y del otro va a ser deudores por venta y así. Los pagos, lo mismo, sale uno entre el otro, voy, como decía, todos los asientos. Entonces, para representar los pagos, los depósitos, los movimientos de bancos y carteras, o sea, si por ejemplo tengo que registrar cheques rechazados o acreditación de cheques, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques terceros. Otros movimientos, cualquier tipo de movimiento, acá vale todo, acá puedo mezclar cualquier tipo de movimiento. Transferencia de cheques diferidos a banco y el de transferencia entre carteras, que se suele utilizar cuando trabajo con Casa Central o con cajas, donde paso todos los cheques que yo tengo en mi cartera, los paso a otra cartera de otro sistema o del mismo sistema de otra cuenta. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos esos tipos de, ¿cómo es ese tipo de circuitos? Pero ahora vamos a crearnos un tipo de comprobante. Esto es lo que le expliqué de la clase. Antes de crear el tipo de comprobante, vamos a volver acá. Entonces, si volvemos a parámetros de tesorería, los parámetros por clase lo que me permite es, para cada una de las clases, por ejemplo, recién hablábamos de depósito,
podemos indicar comportamientos particulares. Por ejemplo, si permito que la cuenta principal sea de tipo otras, si no, tiene que ser de tipo banco. Y si permito contracuentas de tipo otras, si permito que se repitan y demás. O sea, todo eso lo permite repetir la cuenta principal. Todo este tipo de comportamientos que vienen predefinidos por las clases los puedo personalizar en parámetros de tesorería desde la sección parámetros por clase. Y este comportamiento se puede sobreescribir por los modelos de ingreso que vamos a ver en el siguiente. Vamos a crear el modelo de ingreso de comprobante. Vamos a poner acá el tipo de comprobante. Vamos a poner como código BOD, boleta de depósito. Vamos a indicar que la clase es 3, como veíamos recién, la clase 3 es depósitos. Acá indicamos si nos permite editar la clase en el ingreso de comprobante, cuál va a ser el número de orden de ese comprobante, si va a tener si va a tener un tipo de comprobante de un modelo de impresión asociado, si voy a imprimir el comprobante directamente en el ingreso o si me va a pedir que lo imprima a mano. ¿Cuál es el código de cuenta principal? Por ejemplo, si yo voy a hacer un tipo de comprobante que va a ser solo para depósitos en la cuenta del Banco Santander, puedo ya dejarlo asociado para cuando utilice este comprobante me proponga la cuenta principal. Después puedo editarla o no dependiendo de este check. Como todavía no creamos códigos, no ponemos nada. ¿Cuál va a ser el concepto? Vamos a ponerle depósitos bancarios. No inventamos nada. Y acá con la numeración hay una cuestión. Vamos a ponerle este comprobante que va a ser hecho desde el módulo tesorería, que el primer número habilitado es el 1 y el último habilitado es 99999. La numeración es automática y eventualmente puedo editar el número de comprobante. Acá hay una cuestión. Nosotros decíamos recién que el módulo de tesorería se va a alimentar por los comprobantes que yo genero en el mismo módulo o por los que genero en otros módulos, por ejemplo, en compras o en ventas. Los comprobantes que yo defino, que voy a utilizar en esos módulos, los tengo que definir en tesorería, por ejemplo, una orden de pago, un recibo de cobranzas, etc. Esos comprobantes, la numeración, las va a llevar el módulo que lo genera. Por ejemplo, la de las órdenes de pago, la numeración la lleva el módulo de compras, proveedores, importaciones. Entonces, lo que tengo que indicar acá, cuando son esos comprobantes, es que el primer y el último número habilitado es 0. Y la numeración es automática. Entonces, esos comprobantes van a tener la numeración en el módulo que corresponde. Ahora bien, si yo genero, cosa que podría, si habilitamos lo que les muestro a continuación, si yo genero vamos a poner el ejemplo de una factura. Yo hago la factura 1/1 de contado en el módulo de ventas. Eso va a generar un movimiento de tesorería utilizando el tipo de comprobante FAC de clase 1, que va a tener el mismo número de la factura. Si yo hago en el módulo tesorería un comprobante con el tipo FAC y lo registro, no me va a aumentar la numeración en ventas, y si hago después el mismo movimiento de contado en ventas, me va a decir que el comprobante, el número ya existe en tesorería. Lo que quiero decir con esto es, los comprobantes que yo hago en los demás módulos actualizan la numeración en esos módulos y la actualizan en tesorería. Si lo hago en tesorería, no actualizan los módulos. Esto es para ventas, para compras, etc. Antes de salir de acá, justamente vamos a indicarle en qué módulos puedo utilizar este tipo de comprobante. Por ejemplo, en el caso de las boletas de depósito no la voy a usar ni en compra ni en venta, solo en tesorería, así que le pongo que solamente este tipo de comprobante está habilitado para el módulo tesorería.